Muy pero muy buenas tardes, amigos, estamos comenzando Falta Uno. Qué pereza, por favor, para arrancar, y qué frío. Yo no sé si son los años, que seguramente debe ser eso, pero cada invierno, igual yo soy imparcial en esto, porque imparcial no soy parcial, porque o no soy objetivo, porque la verdad detesto el invierno. Así lo dije con todas las letras, es espantoso. El frío me da sueño, no quiero salir de mi casa, y tampoco quiero venir a hacer la radio. Pero bueno, hoy estaba, menos mal que uno no se deja guiar por lo que siente, porque si no, hasta que resolvamos esto. Bueno, tú eres mi hombre de las opciones. Ahí va, bueno, la opción era que regresemos como todos los días, y hoy viernes, como cada viernes, estamos hablando de historia. Pero bueno, antes vamos a hacer todos los saluditos y la presentación de rigor, porque bueno, hay muchas personas que nos escuchan a través de la 91.5 Zoe Gospel Music en este programa de Falta Uno. También las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales, en este caso TuneIn, en cualquier parte del mundo. También Radios del Uruguay, otra de las formas. Y también estamos en Facebook Live de Falta Uno Radio. Nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. Nos buscan Falta Uno Radio y ya podemos estar conectados. También el 094-929-717 cuando son las 15 horas 7 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Le damos las gracias y la bienvenida también a todos ustedes y a nuestra profesora Marcela Guerrero, que con la presentación a ella tenemos que presentar a todos los secuaces que ven detrás de la escuela número 39 de Juan Lacase, departamento de Colonia. Eso mismo, para el mundo, Juan Lacase para el mundo. Aquí hay una representante que, bueno, la deja bien en alto el prestigio de Juan Lacase, ¿no? ¿Usted creyeron que solamente era el Cebolla Rodríguez? No, tenemos aquí a la profesora Marcela Guerrero. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, y vos empezaste por el piso, pero ahora fuiste Y bueno, sí, bueno, a lo que voy cuando uno dice que cuando empezaste, que uno no se deja llevar por lo que siente, porque si no estaríamos. Ahora ya estás mejor, ¿no? Y bueno, uno prende prende la lucecita. También cuando hablamos de temas que me apasionan, como por ejemplo la historia, se me va el sueño. También un rico mate. Aquí tenemos un rico mate bien amargo, como bien uruguayo que hay. Uruguay nomás. Ahí va, Uruguay nomás, como Griezmann, como, bueno, unos cuantos. Bueno, profe, hoy, para ya arrancar, les decimos que también estamos recabando, juntando varios videos, porque también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Búsquennos, por favor, suscríbanse, así tenemos la oportunidad de personalizarlo. Pero mientras tanto, bueno, sí, por favor, porque las suscripciones en YouTube es muy difícil, pero nos buscan, y como Falta Uno, o bueno, pongan algo de programa Falta Uno Radio, y ahí vamos a estar. Y bueno, van a ver, por ejemplo, entrevistas que le hicimos a Germán Barceló, un artista, un actor que estuvo en Montaña Rusa, en la segunda camada. También hay entrevistas, de algunas columnas, entrevistas musicales, la de Alex Campos vamos a estar subiendo, que tuvimos esta semana. Todo eso en un solo lugar. On demand, cuando ustedes lo quieran y puedan ver, van a estar ahí. Pero bueno, Hoy tenemos la oportunidad el siguiente tema que lo veníamos hablando, es el origen de la esclavitud. Qué tema, creer que, o sea, es controversial porque quizás hay que ponerlo en contexto, ¿no? De cada época. Claro, porque ha existido siempre. Claro, pero creerse por encima de otro ser humano. Sí, la pretensión de pensar que se puede utilizar una ideología utilitarista, de poder utilizar a otro. O sea, para tu fin egoísta, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera, porque bueno, yo no lo quiero hacer y tengo un esclavo que me hace todo. En este caso la consideración de que ni siquiera tiene la categoría de humano. Claro, sí, bueno, por eso te considero esclavo, ¿no? Claro. Entonces, y sus diferentes formas, ¿no? Porque a veces hay un dicho por ahí que dice que la esclavitud no se abolió, sino que se redujo a 8 horas. Bueno, sí, para algunos, sí, hay muchos discursos de que la esclavitud continúa, y cada uno, por ejemplo, para algunos, en el tema de las 8 horas, pero también hay otros discursos y otras formas de esclavitud, claro. Nosotros vamos a ver el proceso en América y particularmente en Uruguay,
pero sí, hay personas que lo ven así, y que la esclavitud, no sé, que se encuentra disfrazada de otra manera. Claro. Lo que se abolió fue una forma de esclavitud, pero bueno, vamos a verlo. Quizás la forma más violenta, por decirlo de una manera, o la más explícita. Sí, claro, muy explícita, la más gráfica, pero que de alguna forma sigue habiendo. Bueno, sí, eso. Y también cómo la iglesia o cómo los cristianos, en este caso, también influyeron Sí. en algunos lugares para que se aboliera, ¿no? Sí. Vamos, eso lo vamos a ver hoy. ¿También lo tenías ahí en el tintero? Sí. Porque, bueno, incluso creo que parte del himno de Amazing Grace forma parte de una época donde su creador se inspiró dentro de la abolición, dentro de uno de los imperios más esclavistas como el Imperio Británico. Sí. Sin embargo, de ahí surgió también la influencia más grande hacia el movimiento de abolir la esclavitud. Sí. Bueno, profe, vamos a comenzar entonces, arrancamos. ¿Qué significa entonces esto de la esclavitud? ¿Hasta dónde nos podríamos remontar en nuestras tierras? Sí, claro, nosotros lo vamos a circunscribir al territorio americano. Sí. Si nosotros estudiamos civilizaciones antiguas, fueron sociedades esclavistas, todas. Después nosotros vamos a estudiar particularmente por un tema de tiempo y de espacio, igual siempre lo que hacemos es como son titulares, pero vamos a hablar en América de cómo es que comienza a utilizarse, cómo es que esa población africana, porque en este caso nosotros también creo que tenemos como un patrón cultural de que la esclavitud es africana, y decimos un esclavo y se nos viene a la mente la imagen de una persona africana. No fue así en todas las épocas. En este caso, la esclavitud, se utilizó población africana a partir de los viajes de descubrimiento y claro, porque convengamos que en 1492 se descubre América y hay un proceso, pero también hubo otros viajes. Por ejemplo, España se fue para esos lados, pero también hay portugueses, holandeses que bordearon África, que era un momento de colonización que no sabían que iban a colonizar, simplemente buscaron rutas por ese conflicto que hubo que le cerraron el paso. Claro, en realidad, tenemos que remontarnos al año 1453, cuando los turcos invaden Constantinopla, queda cortado el comercio hacia el oriente, y entonces las potencias europeas buscan rutas alternativas para llegar al este y continuar el comercio. Claro, España se tropezó con América. Claro, pero los antes, portugueses, por ejemplo, empezaron a bordear África. Justamente, España va a tropezar con América porque no puede rodear África porque Portugal le ganó de mano. Claro. El famoso Marco Polo. Sí, ¿no? Marco Polo había sido anterior. Claro, porque incluso Marco Polo llega a China, ¿no? Sí, Marco Polo es anterior. En realidad la potencia más naviera, la que estaba más preparada era Portugal, pero Portugal bordeó África. Y ahí comienzan esos primeros contactos con esa población africana, y ya se empieza, hubo esclavos en Europa también. Se llevaba, no era una cosa que se expandió demasiado, pero sí se habían llevado esclavos de las costas africanas hacia Europa. Y una vez que comienza el proceso de la conquista, después de 1492, como se dan cuenta que no es la India y todo lo demás, pero también comienza un proceso de disminución de la población indígena. Enseguida de la llegada del siglo XVI se puede observar eso. Y además, las voces de protesta de los sacerdotes de la Iglesia Católica, que es la mano derecha de la conquista, si bien por un lado se da la justificación de la conquista, pero otros también le van a reclamar a la corona española, a los sacerdotes, de que cómo van a permitir la esclavitud de los indígenas. O sea, hay un sacerdote que se llama... Hay como dos corrientes, ¿no? Sí, que se van a generar una polémica y dos corrientes. Y bueno, todo a raíz de un discurso que dio un sacerdote que se llamaba Fray Antonio Montesino, en el que les dice que qué derecho tienen de esclavizar a esta gente. Es un discurso memorable que sería tema de otro programa, pero que da pie a esto. Entonces se da una discusión en España. Y la discusión era si los indígenas son humanos o no. Porque si son humanos, tienen alma. Si tienen alma, hay que predicarles el evangelio para que obtengan la salvación. Entonces se van a dar dos corrientes, una que justifica
la violencia de la conquista y otra que no. Entonces, el que está en contra, el que trabaja mucho a favor de los indígenas es Fray Bartolomé de las Casas, que había sido un encomendero, luego se convierte en sacerdote, digamos, en un clérigo, y a partir de ahí comienza la defensa del indígena. Por eso en 1542 la corona prohíbe esclavizar a los indígenas. Por eso, si bien hablábamos otros días que podíamos decir, entre comillas, sí, prohíbe la esclavitud, pero de alguna forma tampoco le da ninguna otra posibilidad y terminan ocupando los sectores sociales más bajos. Pero de derecho no se podía esclavizar al indio. Por eso, también, entre que va a disminuir la población indígena y y no se le puede esclavizar, se precisa mano de obra. Una vez que se empieza a acabar el oro, la plata, y comienzan las plantaciones de azúcar y de algodón, alguien tiene que hacer ese trabajo. Europeos no iban a venir a hacer ese trabajo. Entonces, de esa forma es que comienza Portugal, que ya tenía el monopolio de la trata de esclavos. O sea, los españoles en realidad tienen que comprar a los portugueses, porque cada uno tenía su rubro. Los expertos en la trata de esclavos eran los portugueses. Entonces España va a empezar a comerciar con Portugal. Que claro, al llegar a África tenía un festín, ¿no? Claro, y cambiaban por herramientas, armas viejas en desuso y ropa, vestimenta a los jefes de los clanes africanos por personas. En realidad, claro, hay una colaboración mismo de la población africana, ¿no? Lamentablemente, para poder, y los atraían con sogas y con cadenas hasta las orillas donde eran vendidos y después Portugal los vendía en los distintos estados pero España fue una potencia. O sea, claro, que España compraba, no es que ponía, una vez que los indios ya no se podían, pero bueno, obviamente la población indígena, al ser masacrada, también iba... Claro, además los indígenas también se resistieron, lo que hablábamos el otro día de la resistencia indígena, y las muertes por las gripes, por ejemplo, la composición física del indígena también, de que no aguantaban, no soportaban el trabajo que... Claro, pero aparte, vos imagínate que ellos los europeos traen la gripe y los indígenas no sabían qué era. Claro. Entonces te morían de una gripe. Sí, claro, morían de fiebre. En realidad millones de indígenas murieron más de fiebre, de sarampión. Muchos murieron por la espada, pero murieron en la mayoría por sarampión y por gripe. Una fiebre altísima, porque no está, el aparato inmunológico, digamos, no estaba preparado. No, estaba para otras cosas, eran más salvajes para otras cosas, claro, pero en esto el tema de virus... Porque claro, Europa, ¿cuántos años de gripes tenía? Y sí, obvio. Siglos. Entonces se va a producir esta mezcla, y América se va a convertir en una mezcla de razas, digamos, si se pudiera usar el concepto que no sé es útil en este momento. Una mezcla de etnias. Claro, sí, sería más preferible. Entonces tenemos indígenas y esclavos. Y los esclavos no eran considerados ni siquiera personas, porque con los indígenas habían llegado a la conclusión de que sí eran personas. Y hay que predicarles el evangelio. Pero los esclavos, hay como un vacío ahí, que no hay nadie que se pare a defender, como tuvieron los indígenas, el Fray Bartolomé de las Casas, el Fray Antonio Montesino, y cantidad de personas que lucharon por los derechos de indígenas. En el caso de la población africana, por muchos años, si hubo, no se visualiza, y no tuvo la posibilidad de aplicarse. Porque pero igual el problema no era almático, por decirlo de una manera, era simplemente de ponerlos por debajo de la pirámide. Se los considera como cosa. Cuando uno los ve en los documentos, por ejemplo, hay una venta en la plaza y se vende, está hablando yo que sé de cuero, se vende negra, así, sí, joven, se vende buenos dientes, cuando hablan de las descripciones que hacen, lo están definiendo como cosa. Claro. Incluso justamente el tema de la propiedad, eran propiedad de alguien. No tenían la posibilidad que tiene un ser humano por ser humano de nacer libre. Bueno, convengamos que ahí en esos momentos el mundo estaba muy eurocéntrico, ¿no? Y todo lo que no viniera de Europa, obviamente ellos iban a proteger eso, y a tal punto obviamente todo lo extraño era desconocido,
Claro, tenía los mismos derechos que vos, o sea. La consideración de superior del hombre blanco. Si cuando te crees el ombligo del mundo, todo lo que es extraño es prácticamente diabólico, ¿no? Es importante hablar de esas cosas porque, como decíamos hoy, o sea, que no eran minorías, porque en realidad tanto los indígenas como la población africana eran en población, en muchos lugares, bastante más que la población europea. Sin embargo, se da la dominación de la cultura europea sobre estas por muchos años. Y una vez, lo vamos a ver, lograda la independencia, o sea, en realidad, ¿quiénes son los que ganan la independencia? Es que igual, profe, convengamos que estamos en pleno siglo XXI y a veces uno tiene vestigios de colonialismo. Tiene muchísimo. Por eso es bueno recordarlo. Es más, nosotros pensamos a veces más... ¿Por qué seguimos pensando en dólares, por ejemplo? ¿Por qué seguimos pensando en muchas actitudes que nosotros tenemos? Y es porque el colonialismo se inyectó tanto. Claro. ¿Por qué preferimos las cosas importadas y no las nacionales? ¿No? Que eso no tiene nada que ver, más allá del pueblo, del consumismo. Se imponen las modas de Estados Unidos o de otros países, no se imponen las modas de África, por ejemplo. O sea, hay cantidad de temas. Claro, sí, obviamente. Pero a lo que voy es que también hay las clases pudientes tienen pudientes en el sentido del poder económico, tienen un interés que no les conviene y no quieren que hayan productos de empresas nacionales. Claro, prefieren que vengan las cosas importadas por una cuestión de que por ahí pueden haber, no digo que todos son así, pero empezás a rascar un poquito y los grandes estancieros que se creen que las tierras eran de ellos. Ese es otro tema, el tema de la tierra y de las hermanas de quién. Convengamos que el tema es que nunca fueron de ellos. Claro, eso es otro tema. Estudiar el tema de la historia y la propiedad de nuestro país es otro tema. Por eso la reforma agraria que planteaba Artigas era muy difícil. Porque claro, quieren repartir y uno se cree que es de uno, ¿no? Pero bueno, continuamos con el tema de la esclavitud. De esclavitud y trayéndolo más a nuestra historia. En el siglo XVIII, Montevideo se convirtió en un puerto esclavista. Era el único puerto autorizado por la corona que tenía el privilegio de ser el único puerto que podía introducir esclavos. ¿En dónde? Montevideo. El de Montevideo. Montevideo fue, a partir de las reformas borbónicas, se convirtió en Montevideo el único puerto que tenía el privilegio, porque aparte se le concede el privilegio al puerto de Montevideo de ser el único puerto autorizado para introducir esclavos. ¿Eso es año? Eso es en la última década del siglo XVIII, no me acuerdo si es 1780, algo así, no recuerdo si es 1776, ahora me fijo. Pero ese último cuarto del siglo XVIII, cuando se dan las reformas borbónicas, una de las cosas que se va a cambiar justamente, porque España no autorizaba que todos pudieran, o sea, no estaban todos los puertos habilitados, o a veces autorizaba un puerto para algo, bueno, y a Montevideo se le da el privilegio de que es el único puerto en el que se van a introducir esclavos. Desde allí se repartían, pero se calcula que en el último cuarto del siglo XVIII se pasaron por el puerto de Montevideo entre 5.000 y 6.000 esclavos por año. O sea que la cantidad es enorme si pensamos en eso hace que muchos se quedaran en Montevideo. Muchos, claro, la mayoría no, pero sí. Claro, pero es el impacto de la población negra en Uruguay. ¿Cómo es que, claro, y que existe hasta el día de hoy? Y que incluso está en nuestra cultura, porque tenés la cultura afro, el candombe. Pasaron es que Montevideo fue un puerto esclavista y bueno, estaban muy acostumbrados a la sociedad montevideana cuando llegaban, el lugar que se destinó para que hicieran la cuarentena, porque de ahí viene nuestra famosa palabra cuarentena, era lo que hoy es el Paso Molino, por ejemplo. Hay un lugar ahí que hoy en día es patrimonio, en el que llegaban y se tenían que quedar ahí para hacer la cuarentena, pero por un lado para no contagiar a la población de las enfermedades que podían traer, porque la forma en que viajaban no era que venían primera clase. No, claro, venían en los barcos que tampoco eran barcos. Atados, encadenados, o sea, en barcos que de repente tenían capacidad para 200 personas, venían 500. Entonces venían hacinados y aparte, o sea, las descripciones que hay de cómo estaban esas personas cuando llegaban, nadie daba un peso por ellas.
porque venían muy no comían prácticamente. Tiraban comida, si se puede llamar la comida lo que se les daba, pero claro, una vez que llegan acá, a los que pueden vivir después de eso, muchos, se dice que en África corrió la idea de que el océano era un cementerio, el océano Atlántico, porque en esa cruzada mucha gente moría ahí por las condiciones del viaje. Y aparte por la cantidad de años, de días, ¿no? Y meses. Claro, meses, más o menos 7 meses se calcula que demoraban. Y los tiraban al agua. O sea, y lo mejor que le podía... Entonces, la idea que había de que el Atlántico era un cementerio, porque muchos eran arrojados al agua allí directamente, morían en el barco, y además lo que les podía pasar si llegaban a tierra no era mucho mejor. Pues sí, la expectativa de vida ahí en ese tiempo era complicado. Claro, y una vez entonces llegados acá, pero claro, cuando llegan acá, los que llegan hay que venderlos. Entonces ahora hay que ponerlos en buen estado. Y ahí sí se les da comida, tasajos se les da, que era una carne que a los esclavos les gustaba mucho, que es carne salada. Y bueno, se los trata de mejorar para la venta. El que está mejor ¿Y el Estado uruguayo, el Estado uruguayo ahí en ese claro, momento que es la colonia, claro, la época colonial, son las autoridades coloniales las que se encargan de y bueno, pero esto también son redes comerciales. Son empresas, digamos, que son las que venden después, y los venden, se dice que se vendían en el mismo lugar, o también se vendían en la ciudad misma, en lo que es la ciudad vieja. Y sería también el inicio de la trata de blancas ahí, ¿no? Puede estar vinculado, sí, puede estar, claro, y puede ser que, como decíamos porque hoy está asociada a las mujeres con la prostitución o algo, pero claro, hay cosas prácticamente esto es lo mismo. Claro, sí, tienen las mismas características. Entonces, venían por barco 200, 300 personas más o menos, muchísimos morían, y se sabía que el costo del viaje, o sea, en realidad los que lograban vivir tenían que valer tanto como para que valga la pena todos los que habían muerto también, porque sabían que iban a morir muchos en el viaje, y los que estaban encargados de comercio sabían eso, que compraban 100 esclavos y que iban a vender 20, o sea que... Y esta modalidad no es obviamente propiedad de Uruguay, de Montevideo, no, claro. ¿no? O sea, estamos hablando de toda América, incluso también de Estados Unidos. Porque, claro, en Estados Unidos... En las colonias inglesas que de Estados Unidos. Que fue la primera revolución del continente, sin embargo, y se crea la República, pero no se puede... luego la Confederación, sin embargo, no logran solucionar el problema de la esclavitud. Claro, que incluso en el siglo XIX sale con la guerra de secesión, claro, ¿no? Recién, ellos continúan, allá se da otro proceso, porque no fue también, la conquista del proceso en América del Norte es distinto que aquí, pero de Montevideo llegaban los esclavos y ahí se esparcían para toda América, para todos los demás puertos y ciudades. En realidad Montevideo, como era una ciudad muy chica, se precisaban pocos esclavos, se los utilizaba sobre todo para el servicio doméstico. Pero se creía, también lo que dicen las fuentes es que en Uruguay, en lo que es este territorio en la banda oriental, se trataba mejor a los esclavos que en otros lugares. Y después, durante el proceso revolucionario, eso que estamos diciendo de cómo llegaban, y el lugar que decimos del Paso Molino y todo, fue fines del siglo XVIII. Comienza a principios del siglo XIX, ocurre la revolución. Si nosotros vemos ¿Participaron muchos esclavos? Participaron muchos, ¿Con porque Artigas? Con la revolución tenían la promesa de que podían llegar a tener la libertad. Entonces, también fueron, de alguna forma, podía decir, utilizados por los caudillos, también para poder, ellos sabían que podían obtener la libertad. Se puede ver en los documentos que hay sobre Artigas de que había un contingente importante fueron los más fervorosos seguidores de Artigas, los esclavos. O sea, que ahí se puede ver que lo seguían. También está esta idea, ¿no?, asociada a la idea de ellos de poder adquirir la libertad. Participaron con Artigas y en otros ejércitos también. Pero también le tenían una devoción muy grande a Artigas, y eso, viste que a veces analizamos en general la revolución por estos aspectos así sociales, no. Cuando Artigas se exilia, un contingente grande de esclavos lo siguen. Y bueno, vemos que el compañero de Artigas hasta la muerte. Alsina. Entonces, vemos que hay, sí, de alguna forma, esta población se adhiere a los postulados sin entender mucho, para gente analfabeta totalmente. No tenían ni siquiera la posibilidad de ser libres, mucho menos a la educación.
Y luego, en 1825, cuando se promulga la independencia, se declara la libertad de vientres. Pero, o sea, la libertad de vientres es decir que las personas que nazcan en el territorio van a ser libres, pero la madre sigue siendo esclava. Los que ya eran esclavos, y además, en realidad, que esté la ley no significa que se cumpla. Claro. Luego, hasta cuando llegamos a 1830, la Constitución tiene como un vacío. No dice mucho. No deja mucho. Continúa y después lo vamos a ver por qué. No sé cómo estamos, si estamos por ahora a hacer un corte. Vamos a ir a hacer un corte, sí, pero podés habilitarnos qué es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. La segunda parte, vamos a estar en la década de 1830 y 1840, en este proceso que se va a dar en Uruguay, por el cual se va a terminar aboliendo la esclavitud. Queremos llegar a cuándo es que finalmente en Uruguay se va a decretar que no haya más esclavos. Muy bien, nos llegan algunos mensajes. Dice Marcela, siempre escuchándote, muy buen tema, la esclavitud existió, existe y va a seguir existiendo, disfrazada. Excelente programa, saludos Henry de Cardona. Después, creo que este mensaje es el de Mariana, me parece. A ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Ventura y quiero saludar primero, a la audiencia y quiero saludar a Marcela, especialmente a la profe, querida, que me dio el espacio acá también para aportar mis ideas y algunas que compartí con mi madre anteriormente para poder escribirlas. Y acá va un poco lo que, como para colaborar con el tema de hoy, les puedo decir que la esclavitud nació en África, pero se hizo sentir también en el Río de la Plata, con menor o mayor fuerza en determinados lugares. Se ha manifestado teniendo en cuenta a indígenas y personas de raza negra. El ingreso por estas zonas comenzó alrededor de 1588. Los africanos fueron introducidos como mano de obra, traídos por actividades de los contrabandistas. Los traían a ellos. Muchos de ellos trabajaban como sirvientes en las tierras y también algunos eran artesanos. En estas tierras habían muchas personas de raza negra, más que en otras tierras americanas. La ley por la cual se establece la abolición del esclavo fue promulgada más o menos, tengo la fecha creo que casi exacta, en diciembre del 1842, momentos en el que el país estaba en el conflicto conocido como la Guerra Grande. La República necesita hombres libres, por lo tanto se decreta que no hay más esclavos en todo el territorio de la República. La misma se completó acá en 1846. Un poco de aporte nada más para lo genia que es acá la profe y colaborando con ella. Un beso a todos y a todos mis compañeros de la escuela y especialmente, ya digo, a Marcela. Muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Buenísimo. Muy bien, se pasó, Mariana. ¿Qué trabajo? Realmente se tomó. Hizo los deberes, se tomó el tiempo y un saludo para ella y para la mamá, para Ana María, que también la recuerdo, y por supuesto que no las veo a ninguna de las dos desde hace bastante más de 30 años. Opa. Así que es muy lindo, la verdad que muy, muy, muy lindo, muy emotivo. Y ya por lo menos nos introdujo ya hizo la introducción para la parte que viene. Y un saludo a Henry también, que siempre tan bueno, hizo que yo lo peleo en el grupo. Yo soy del grupo la que peleo, pero peleo porque no me digas que haces bullying. Yo peleo porque ellos a veces se pasan en chistes, entonces yo tengo que ser la que pongo el orden, porque si no, entonces a veces lamentablemente si no cumple ese papel y le sale la profesora de adentro, es que cada uno le sale lo que hace todos los días. Le pega con la regla. Ahí va, le pega la regla. Y entonces a veces soy la mala, pero igual me quieren, son buenos. Nos vamos a ir a una pausa con Lucho y enseguida regresamos con más Falta Uno aquí en la 91.5. Seguimos hablando de historia.
Continuamos aquí en la 91.5 en Zoe Gospel Music, en Falta 1, en Hablemos de Historia con la profesora Marcela Guerrero. ¿Todo bien, profe? Todo bien. Acá. Muy bien, estamos hablando acerca del origen... ¿Te mejoraste vos? ¿Estás bien? Sí. Estamos hablando del origen de la esclavitud, tema muy interesante, porque siempre está bueno conocer el origen de por qué somos lo que somos, o por qué actuamos como actuamos, y de dónde venimos, para entendernos hoy en día, para luego no cometer los mismos errores que nuestros antepasados, ¿no? Así es, claro. Y bueno, evaluarnos, ¿no? O sea, obviamente uno tiene una rica historia y la historia tiene sus ganadas y sus perdidas, ¿no? No nos quedemos solo... a mí no me gusta la idea de que la historia la cuentan solamente los ganadores. Yo creo que la historia no es uniforme, es integral, tiene varias visiones, no es solamente una escuela o solamente lo que te dicen yo creo una que no. campana solo. Está Podría bueno ser que en varias. alguna época ya ha sido así, pero si no, Claro. por ejemplo, ahora no estaríamos, por ejemplo, yo estoy ahora utilizando también un artículo una investigación que se hizo en la Universidad de la República, que justamente de esta escuela de la historiografía social, lo que se busca justamente, como el que usé el viernes pasado, con el tema eran investigaciones que antes no se hacían, porque importaba lo que pasaba a nivel político, lo que le pasaba a los estadistas. Pero la historiografía nueva, la historiografía social es una corriente nueva que justamente trata de rescatar estas voces. Capaz que un tema así no era de interés para la historiografía hace algunos años, pero hoy en día lo que pasa sí es que, claro, ahí va, yo creo que las sociedades van evolucionando, claro. Y bueno, uno claro, y eso también va queriendo saber puede por qué pasó, claro, lo que pasó, ¿no? Y a la gente le interesa, y entonces hoy en día se trata de mostrar una historia así, que muestre una pluralidad de voces. No, y de poder hablar también de diferentes temas, porque uno se queda solamente con lo que está, claro, en los libros, y uno hay una es una mirada subjetiva, claro, sigue siendo una mirada subjetiva. Entonces poder abrir varios francos, francos, ahí va, en el sentido de a ver qué dice tal autor, y después, bueno, uno tiene su... Ayer estaba mirando un programa de los libros de la buena memoria, de Felipe Pigna se llama, un historiador de Argentina, con Pergolini. Ah, mira. Y la verdad está muy bueno, porque el loco te enseña la historia pero hablando, más o menos algo que estamos haciendo ahora nosotros. Por eso, y muchas de las cosas pueden repetirse, porque me gustó mucho el formato. Y él hablaba, unos creen que los que querían ser independientes, aquí, obviamente ayer hablando de la independencia del 9 de julio de Argentina, claro, ¿no? De las provincias de Río de la Plata, no de Argentina, porque Argentina recién la constitución de 1862, creo que recién ahí tiene el nombre de Argentina. Sí. Pero que tarde, ¿no? Mientras nosotros ya éramos la República Oriental del Uruguay. Pero él, por ejemplo, decía justamente de que ¿por qué querían ser libres ellos de la corona de Fernando? ¿Me preguntás también? Claro, no, ellos decían, ¿por qué querían ser libres? No es que querían ser libres solamente por ser libres, no querían que tampoco viniera Napoleón para acá. Claro. Y dice, ese es un tema que en nadie lo habla, y sin embargo hay corrientes que se decían, claro, que una de las cuestiones era que sí, está bien, no queremos ser libres, no queremos ser estar bajo el dominio de Napoleón, de Fernando, pero tampoco queremos que Napoleón se nos venga para acá. Claro, menos un francés, claro, o sea, y la idea expansionista de Napoleón iban a continuar. Claro, si aparte para él el límite no era, o sea, él era el líder del mundo. Entonces, claro, además, o sea, por lo menos si nosotros tenemos esto acá, por lo menos nos plantamos y ya somos un lugar, un país. Está bueno, ¿no? la historia revisionista, de empezar a ver, porque hay cosas que la historiografía la trató así por años, y entonces como que se enseñaban así, como que establecieron líneas. Claro, y hoy en día como que estamos en un proceso de, tanto en Argentina, en todo el mundo, pero claro, pero de revisar un poquito, también, ¿no? De revisarnos también, porque aparte cada vez uno empieza a tener más datos, ¿no? Claro. Y aparte es como dicen ahí en
en un dicho, ¿no? Si la historia siempre la cuenta Caperucita, el lobo es el malo. Claro, claro. Por ejemplo, nosotros cuando en la escuela, cuando se enseña la Constitución del 30 y las primeras décadas de vida independiente, no se habla jamás de los esclavos. No hablamos nunca de que la esclavitud continuaba, de lo que pasaba, o sea, cuáles eran los intereses, qué pasó con estas personas. El tema o sea, son cosas que uno las busca después, y qué bueno que hay gente que se está dedicando y que a nivel de la Universidad de la República las investigaciones están tratando de ver este lado de la historia, o sea, que es lo que se llama como el nombre de historia social, y es lo que aparte tratando también de que esto la llegue. República, como vos decías, se hizo con hombres libres, pero también fueron parte estas personas Que lucharon que en los lucharon ejércitos. en los ejércitos, En los y ejércitos. luego fueron insertados obviamente en la nueva República. Claro, entonces es muy interesante. En la primera década, una vez que se jura la Constitución y se crea el Estado, tenemos República, pero el tema de los esclavos continúa en una situación de incertidumbre, y continúa, más que incertidumbre, se continúa practicando la venta de esclavos, aunque o sea, se prohibía, como que la Constitución del 30 lo prohíbe, pero tampoco no deja mucho. Entonces tenemos que ver que en la década del 30 Uruguay es un país creado, que lo vamos a ver el viernes que viene, que es fecha de Sí. Vamos a ver cómo es que se crea, qué dice la Constitución esa. Pero es débil, o sea, tiene 74.000 habitantes, tiene escasa población, entonces sigue necesitando población que venga del extranjero. Entonces algunos ponen como excusa eso, que precisamos gente que venga, entonces nos viene bien los Gran esclavos. problema que lo tenemos hasta ahora, Sí. igual, porque estamos hablando que hace Entonces, más de 60 sí. años que somos 3 millones y no... Bueno, y en esa, imagínate, 74.000, un país que se crea con 74.000 personas, era muy inviable. Una pequeña ciudad capital, Montevideo, y además tiene las arcas del Estado vacías, de donde o sea, no necesita continuar el comercio. Y uno de los puntos grandes del comercio fuerte que generaba divisas y llenaba las arcas del Estado era el tráfico de esclavos. Además, el gobierno débil de Montevideo tenía sus relaciones con Brasil y con otras, o sea, hay negocios de por medio. Entonces, abolir la esclavitud era entrar en conflicto con los propietarios de esclavos y con los grandes comerciantes. El mismo drama que sufría Estados Unidos, salvando Claro. la distancia Sí. de cantidad nomás, pero Entonces, era lo mismo que... se continúa, lo que se busca una nueva modalidad, disfrazar la manera. Entonces a estos les van a llamar colonos. Como precisamos población, se les llama introducción de colonos y también va a pasar un problema, porque ¿qué pasa si por ejemplo, como el esclavo era considerado una propiedad, si vos no le permitías a una persona entrar con sus esclavos, estabas afectando su propiedad. Entonces hay también un tema ahí de conceptos, y se va a dar un debate que se va a dar a través de la prensa escrita, que era lo que había, para ver y hay como una ida y venida de quienes defendían y quienes no defendían, pero internacionalmente ya se había colocado el tema de la abolición de la esclavitud como ya se consideraba que era inhumano, que era inaceptable. Pero Montevideo fue el último puerto de América en el último lugar que se cree de donde llegaron los últimos esclavos importados de África es Montevideo. O sea, había sido puerto único y termina siendo el último lugar de América donde se terminan de importar. De esa manera, no estoy diciendo que después se siguió haciendo de otra manera, pero por lo menos legalmente fue Montevideo. Entonces eran colonos, se los llamaba colonos. Sé que había tanta población africana en Montevideo que incluso los detractores, los que cuestionaban esto, dice que le iban a cambiar el nombre a Montevideo, en lugar de ser Villa Montevideo iba a ser Villa Angola, o en vez de ser República Oriental de Uruguay tendría que ser República de Angola, porque había tantos africanos acá que incluso hay algunos que lo dicen como diciendo que en Montevideo había tanta población africana que algunos lo dicen como porque también hay un tema, algunos ¿por qué no querían que haya tantos esclavos? También una, que había temor, si había tantos esclavos podía haber una revuelta de esclavos. Claro. Y además, ¿Cómo lo parás? Además el tema de lo que hablábamos los otros días de sentirse europeos. Si tenemos tanta población africana, vamos a quedar
también nosotros con estas características en nuestra población, y no le gustaba mucho. Entonces hay un tema de racismo también, increíblemente, en los que defienden, los que están en contra de la esclavitud, algunos están por motivos raciales. Claro, su motivo es Claro, no es que son muy buenos, claro, o no que es, lo aceptaban como personas. Claro, no es que le importa el otro, sino el temor de que nos vamos a llenar de africanos. Que claro. se vayan. Y bueno, y eso es un tema que Pero, está... pero vos imagínate, estos mismos argumentos, vos lo ponés hoy ante una cámara de canal de televisión y es lo mismo. Claro, pero claro, porque hoy esas cosas están Está tan como eso de decir, instaladas. yo no soy racista, yo tengo un amigo negro. Están tan instaladas en nosotros que como justamente si eso cuando fuese... uno está sensible, a veces, por ejemplo, yo cuando estaba preparando todo esto, uno está más sensible a cosas, y no sé quién dijo, no sé qué, que los uruguayos usan mucho el tema negro, o sea, se usa todavía, y aunque se condene, se usa. Y uno cuando te pones a leer esas cosas y quedas como sensible, si no puedes escuchar que se hable así, porque es como un resabio de esta época. Por un lado, estas voces que se levantan en contra de la esclavitud no siempre son por motivos humanos, sino son justamente motivos económicos. Hay motivos económicos claro. o raciales, que es lo peor. Yo no sé qué es peor, las dos cosas. Pero sí, bueno, mirá, profe, dice, buenas tardes Pipo y Marcela, acá Patricia de la Curva, me encanta el programa y es un tema muy interesante. No concuerdo con que aún exista la esclavitud. Puede ser que haya casos puntuales, pero estamos lejísimos de ser esclavos, al menos aquí en Uruguay. Besos. En mi humilde opinión, un abrazo a la distancia. No es humilde la opinión. Y está bueno. Está muy buena. La verdad, Patricia, muchísimas gracias por participar y se toma en cuenta todo. Porque muchas gracias, Patricia. Claro, sí, eso está bueno, justamente algo divino que tenemos nosotros, que es la libertad de expresión. Claro. Que cada uno puede expresar lo que... No, nosotros estamos relatando y se puede mezclar opinión de cada uno, pero estamos relatando también cuestiones que son históricas y que queriendo no inventar nada de lo que en los relatos históricos hay. Hay documentos, hay historias, justamente, pero bueno, después la opinión claro, y va yo de cada lo uno. trato mucho, bien. muy anclado al pasado. Justamente lo que más a veces me llegan son mensajes de que la esclavitud existe, continúa existiendo. O por ejemplo Henry, hoy que participó primero, decía, la esclavitud siempre existe y existirá. Entonces, como que son distintas posturas y cada uno lo analiza. Quizás estamos lejos de lo que nosotros a veces concebimos como esclavitud. Claro. Cuando uno ahí va con los grilletes. Claro. Bueno, sí. esa esclavitud es lógico que ya sería siglo XIX, porque no sé si en el siglo XX. No, justamente el proceso de abolición se da en general en forma internacional en el siglo XIX. Después, o sea, ese otro tema de que si continúa, de qué manera sería otro estudio, ¿no? Después vos tenés quizás otro, lo que vos podés tener son trabajos muy pesados, como por ejemplo, ¿no? Nosotros no tenemos minas, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo vos vas a Chile y es muy normal. Pero mirá que trabajan de sol a sol y meten muchas horas. Sí. Incluso ahora estamos hablando también está el trabajo infantil, después todo lo que lucharon los sindicatos para justamente para poder en el siglo XX, ¿no? Derechos laborales, donde justamente ya abolida la esclavitud, aún así te hacían trabajar mínimo 12 horas. Claro, sí. O sea, y hacían trabajar a los niños, porque los niños, como eran chiquitos, podían entrar a las minas y trabajaban más. O sea, se tuvo que hacer un proceso durante el siglo XX hasta llegar hoy en día con muchos derechos que hoy, gracias a Dios, los tenemos normalizados. Pero hubo atrás de nosotros mucha gente esclava, que murió siendo esclava, no con los grilletes, pero sí con los trabajos forzosos. Habría ¿no? que analizar qué es ser esclavo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de esclavitud? En este caso nosotros como lo estamos anclando a este tema de la esclavitud africana en el proceso de conquista y en el nacimiento de las primeras repúblicas, pero sí, es un tema que da para mucho, que hay que acotarlo mucho al momento. Entonces, una vez de 1830, en ese periodo de esos 10 años, 12 años, en el que hasta que al fin se va a decretar la abolición, es una de las etapas más tristes de la esclavitud porque se van a introducir sobre todo niños. Lo que demuestra este trabajo que hicieron estos compañeros de la ODELAR es que
es muy interesante, ¿no? Porque ellos hicieron todo un trabajo de archivo, entonces empieza, bueno, qué edad tenían estas personas. Y parece que hay como un acuerdo, una coordinación entre los comerciantes de Montevideo, las autoridades uruguayas y de África, de que los esclavos no pueden tener más de 16 años. O sea que en realidad este es uno de los capítulos más tristes de la historia de la esclavitud, en lo que se relaciona a la historia de Uruguay como institución, porque lo que se introducen son esclavos menores, porque claro, ¿para qué quiere un esclavo? Precisa una persona que esté en pleno proceso vital y que pueda retribuir en trabajo después. Claro. Y sobre todo se introducían más esclavos varones que mujeres, también porque la mujer en África tenía un valor muy importante, entonces a veces era más fácil negociar de conseguir varones que mujeres, porque a ellos la mujer les permitía... era un bien de negocio que les podía permitir otras ganancias, entonces se utilizaba más bien para este lado del mundo la venta de hombres. Después, lo referido a lo que decíamos hoy, de decir que al Cerro le llamaban Villa Angola o cambiarle el nombre. Y luego se va a dar, entonces se va a dar una batalla en la prensa, y también se va a dar entre 1832 y 1837 una batalla parlamentaria. O sea, como que el proceso de cómo se va a abolir es como una discusión, como que las cosas en la sociedad cuestan. No se hace una ley así. ¿Cómo la necesidad de procesar que tiene una sociedad, que hay cosas que de repente para tu postura es muy sencillo, vos decís, yo haría tal cosa y punto, pero que las sociedades necesitan, y bueno, más una república, no es una monarquía, no se pueden decretar cosas así, de procesarlas. Y aparte nosotros tenemos una cuestión más aceitada, que ya tenemos todos los mecanismos, ¿no? Pensarlo claro. De que por qué demoraron tanto, y sí, las discusiones eran diferentes. Como se discute la LUC ahora, bueno, que se discutió en poco tiempo, bueno, pero esto se discutió en años en el Parlamento. Claro. Convengamos que era una república nueva, que esto era un ejercicio nuevo para las autoridades. Como se puede estar discutiendo los nuevos códigos penal que están años y de repente... hay temas que, claro, en este caso la LUC, como es una ley de urgente consideración, justamente tenía otras urgencias, ¿no? Obviamente, pero lo hacen así justamente para que no se demore tanto tiempo. Porque el debate parlamentario puede demorar mucho. O sea, y van a argumentar a favor o en contra, algunos decían, no, pero precisamos población. Y venían entonces en modalidad de colonos, le llamaban. Es decir, alguien que va a venir a habitar. Los traían escondidos y muchos no declaraban en el puerto quiénes eran. O sea, se sabía que había, y entonces comienzan estas instituciones que están en contra, comienzan un proceso como de espionaje a tratar de encontrar cuáles eran esos barcos que traían, porque todo el mundo sabía, pero el capitán negaba. O decía, bueno, que los que traían de su servicio, entonces no se les podía confiscar, porque eran propiedad privada. Y también lo que se da, en Gran Bretaña hace la gran batalla capturando barcos con esclavos. Los capturaba. Algunos capturaba con esclavos y otros sin esclavos. Capturaba todo. Gran Bretaña también está en plena expansión. Es la potencia del siglo XIX y se va a dar. Pero ya no era más esclavista. No, justamente desde Inglaterra se va a dar esa lucha internacional en contra de la esclavitud. Y siendo uno de los imperios más esclavistas. Sí. Y ahí donde yo te puedo poner el tema de que ahí justo con el himno muy conocido de Amazing Grace. Ahí está la influencia, que yo creo que una vez hicimos un programa de algunas figuras de la Iglesia de Inglaterra, algunas personas desde el anonimato, pero que presentaban proyectos de ley en contra de la esclavitud, que fueron los primeros en presentar investigaciones, en detectar y elevar al Parlamento y demostrarle a los parlamentarios que económicamente hasta servía no tener esclavos. Claro, que al final y lo logran, tanto que Inglaterra se va a convertir en la potencia que va a defender la abolición de la esclavitud a nivel mundial. Y Gran Bretaña va a presionar al gobierno uruguayo. Les corta el comercio, y Uruguay no puede cortar comercio prescindir con eso. Claro, con Inglaterra. Entonces el gobierno uruguayo comienza a sentir la presión muy de cerca de Inglaterra,
por otro lado, siente la presión de los comerciantes brasileños y también de los comerciantes a nivel internacional. Pero Inglaterra, todas las repúblicas de América necesitan reconocimiento. Inglaterra, es como que hoy no te reconozca Estados Unidos. Si Inglaterra no reconoce... Entonces no sos país. Claro, entonces estas repúblicas se habían independizado, pero ¿quién decía que sí? Entonces había que, en pos de ese reconocimiento, es que se va a empezar a dar este proceso y este se va a dar justamente en la prensa, en el Parlamento, y el gobierno uruguayo va a terminar, como muy bien decía Mariana, en 1839 se va a firmar, 1841 se ratifica y en 1842, como decía Mariana, se va a poner en práctica. Por decreto del 12 de diciembre de 1842, que no se prohíbe, se va a abolir, se abole la esclavitud y se prohíbe que haya esclavos en todo el territorio. Ahora, o sea, ¿qué pasó con todos los esclavos que había? Tampoco es que le dijeron... No, está bien, pero vos imagínate, bueno, ahora ya no sos libre, ahora ya no sos esclavo, sos libre de hacer lo que vos quieras. Y si el moreno tenía 2 dedos de frente, voy a decir que me voy a ir y ¿a dónde? Me quedo laburando contigo. Claro. También es una... Sí, claro, porque ¿en qué posición estaban ellos como para empezar? No podían empezar voy a arrancar una empresa, de cero, claro, voy a arrancar de cero. Está buenísimo, y si no tengo nada, bueno, me quedo. Y bueno, si vos me decís después con la ley de vientres, que por más que la madre, que tu hijo, a mí me dicen, tu hija no va a ser más esclava, bueno, me quedo tranquilo, te laburo para vos, y a mi hija, sí, le doy prácticamente todo lo que se pueda generar para que mi hija sí comience una nueva generación en libertad. Claro, o sea, hay que ver que estas cosas ocurren en el ámbito de la ley, pero para la sociedad a veces no es tan sencillo después resolverlo, porque también estas personas eran analfabetas y queda en el imaginario colectivo, en la sociedad, o sea, y porque uno ve los discursos de la época, ve la prensa, y se da cuenta que hay algunos que dicen, bueno, no, los blancos y los negros son distintos, y lo dice así, o sea, eso se sigue dando, y después va a pasar unos cuantos años para que llegue la época de la reforma bareliana, por ejemplo, en que se va a decretar que la educación es obligatoria, que bueno, pero ya estamos hablando de 1875, pero ¿qué pasaba con esos niños una vez decretada la abolición de la esclavitud de 1842? Tampoco es que se les dio una indemnización a los esclavos, más bien la indemnización, ¿sabes a quién se la dieron? A los dueños de los esclavos, porque también había gente que se puso de punta una vez con este decreto, porque los que tenían muchos esclavos pierden un bien que para ellos es importante. Claro, mano de obra gratuita. Claro. Ahora es todo un costo. Ya no tiene mano de obra gratuita y o sea, los esclavos valían mucho. Y ahora ya no valen nada porque no puede venderlos. O sea, se piensa que, bueno, continuó, de alguna forma, continuó muy ilegalmente. Y hay algo también interesante que hoy nos dijimos en esta década del 30, que sí hubo por parte de la justicia una cantidad de descomisos de esclavos. Que se ve una actuación de la justicia en pro de defender la ley, a pesar de que se seguía burlando de forma contundente. Entonces, bueno, de todas formas, en nuestra sociedad uruguaya, creo que la reflexión que habría que hacer es cómo se integró esa población después. Y hoy, en la actualidad, el tema de si, como decíamos hoy, hay cosas que están muy instaladas y que seguimos siendo racistas, aunque conscientemente podemos decir que no lo somos, como dijimos también en el programa pasado, que Uruguay se sentía orgulloso de ser un país europeo y que era conocido como Suiza de América, y nos sentíamos orgullosos de eso, y se enseñaba así como que a no tener indios o no tener esclavos, y bueno, de no tener, pero cómo tratamos nosotros, cómo se ve, por ejemplo, si estudiamos la composición de personas de blancas y la universidad hizo, por ejemplo, hasta hace poco hacía, cuando vos te inscribías, tenías que hacer un estudio de qué ascendencia pensabas que tenías, y entonces están todos esos datos. ¿Qué ascendencia tenemos? Si africana, en qué proporciones, indígenas, en qué proporciones. Y eso apunta a cambiar cómo nos percibimos los uruguayos nosotros mismos, porque por mucho tiempo el Uruguay se percibió orgulloso de ser un país
sin mucha población africana, aunque vemos que pasaron muchos y que hay una comunidad africana importante y un incremento o sea, un impacto en la cultura importante. Claro, pero vos decís, por ejemplo, pensá en la universidad. ¿Cuántos, o en los profesionales en general, si, a ver, pensémoslo a nivel, ¿cuántos médicos con ascendencia africana vos conoces? Si lo empezamos a ver, había que hacer estudio, ¿no? O sea, algunos, la universidad puso datos hace un tiempo en base a eso. Pero por lo general se puede observar que estas poblaciones han seguido, después del decreto, igual a través de la historia, fueron igual siendo rezagados en la cultura. Y que si uno va a ver la lista de personas que terminaban la escuela, luego el liceo, luego así, se convirtieron en profesionales, ¿cuántos hay de ascendencia africana? Que continúa ese rezago, que o sea, no es solamente que haya una ley de abolición de la esclavitud, sino que también estas personas... Haya política de Estado que porque las si no ayude. estamos como... Sí. Es lo mismo, porque si no acceden a la educación, no acceden al trabajo... La vas a dejar... Bueno, es un problema también que viene de los griegos, ¿no? Sí. Porque vos decías, el que es esclavo, que no había movilidad social. Bueno, profe, la verdad, muy interesante este tema. Y bueno, para el próximo viernes vamos a estar hablando acerca de la jura de la Constitución. Lo vamos a poder vincular con esto porque el 18 de julio se cumplen años de la jura de la Constitución, así que 17 nos toca recordar. Y bueno, hablamos un poquito de cuando se creó el Estado y por qué se creó, también que la independencia del Uruguay también es polémica, también por qué somos Uruguay, por qué no fuimos Argentina, por qué no fuimos parte de Brasil. Tenemos un pila de cosas para compartir. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar junto con nosotros y bueno, un saludo muy especial a todos los compañeros de la profe que cada viernes están enganchados ahí de la Escuela 39 de Juan Lacase y le mandamos un saludo muy especial. Nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida... Tengo que mandarle un saludo a una alumna, Variña Pereira, que el otro día me mandó un mensaje y yo no lo vi. Y a alumnos que me escuchan, que yo lo tengo que saludar porque la verdad que... No, está bien, está bien mandado, porque si no después la profe tienen excusa para decirle que le pongan por lo menos un 8. Ya no es alumna mía, fue alumna mía en primero y en segundo y ya está en cuarto, tiene 16 años y escucha. La verdad que yo no puedo creerlo, porque en realidad, claro, porque vos decís, si fuera una alumna ahora mía, podían decir esas cosas que ustedes dicen, pero no es, en la realidad no es alumna mía, ¿no? Bueno, mandados todos los saludos, gracias por estar ahí. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno.